Hola, queridos amigos, iglesia, ¿qué tal? Me gustaría dedicar unas sesiones a hablar de la vida en familia durante este tiempo. Quizá alguno pensará, hombre, llegas tarde, ¿no? Es posible, pero nunca es tarde. Una de las noticias que nos llegaba de China cuando llevaban 7 semanas de cuarentena, en un artículo de La Vanguardia, decía: récord de divorcios en una ciudad china debido al aislamiento forzoso por el coronavirus. En un solo día, 14 solicitudes de divorcio. Récord para esa ciudad. Cierto que en el mismo artículo luego se comentaba que en China el divorcio se ve que es mucho más rápido que aquí, y algunas de las parejas que se divorciaron en ese tiempo después se volvieron a casar, porque también se pueden volver a casar muy rápido. Así que bueno, hubo algo de impulsividad. En el periódico del Mundo, aquí en España hace 6 días, decía así, un artículo: divorcios por el coronavirus. Aumentan las consultas legales para separarse y reducir pensiones de alimentos, según la Asociación Nacional de Abogados. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de estas dos noticias y otras que hemos escuchado? Bueno, que la convivencia en casa, todos juntos, más horas de lo habitual, pues que no es fácil. Tampoco lo era antes. También habían divorcios, malos tratos, pero quizá ahora se ha acentuado en este tiempo de mayor horas de convivencia. Por otro lado, también habría que decir que se ha acentuado lo positivo, en algunos casos, porque vemos a muchas parejas, familias paseando todos los días, religiosamente, a las 8. Ahora ya eso cambia, pero en la fase en la que estábamos antes, pues aprovechando la oportunidad de ir juntos. Así que bueno, también se ha acentuado lo positivo y esperemos que se mantenga. Desde luego, no todos los problemas son igual de graves y no todo el mundo llegará al extremo de tener que consultar para un divorcio. Hay historias pues menos graves. Por ejemplo, en estos días, al menos un par de veces, discutiendo con mi mujer en casa, le grité. Y además me costó pedir perdón. Y luego lo arreglamos. Pero tuvimos nuestro conflicto. Y estaban los hijos. Así que quizá no es tan grave como llegar a una solicitud de divorcio, pero tampoco era nada agradable. Está claro que por cómo somos, nuestros defectos, caracteres, falta de habilidades para la empatía, la comunicación, o sencillamente por puro egoísmo, porque pensamos en nosotros mismos y no en el otro, o quizá por no tener fresca la palabra de Dios en aquellos principios que encontramos que nos ayudan en la relación unos con otros. Por lo que sea, somos capaces de hacernos daño unos a otros en casa. Somos capaces. Y traspasamos unas líneas rojas en las que de un problema para el que se puede buscar una solución pacíficamente, pues pasando esas líneas rojas llegamos al conflicto. Conflicto que se manifiesta en forma de discusión fuerte. No discusión, porque la discusión se puede tener y no pasa nada. Hablamos de discusión fuerte, hablamos de un volumen alto, sostenido, hablamos de gritos, hablamos de insultos, hablamos de violencia física o palabras hirientes. Quizás no son tan fuertes como los gritos, pero también hay gente que sabe decir suavemente cositas que hacen daño. No lo digo por nadie. Y luego viene lo que a continuación pues nos pasa, que es que hay tristeza, distanciamiento, rencor o incluso odio. Así que nos gustaría hablar de todo esto desde dos perspectivas diferentes. Ya sabéis el refrán español que dice: más vale prevenir que curar. Así que nos gustaría abordar
este tema de la convivencia en casa desde esas dos perspectivas. Cómo prevenir y después cómo curar. El conflicto muchas veces se puede prevenir, de tal manera que hacemos algo que nos ayuda a reducir el número de situaciones que pueden llevar al conflicto. Pero luego tendremos que curar, porque a veces la prevención no basta, no ha funcionado suficientemente, hemos cruzado líneas rojas y hay cosas que han quedado rotas, que se han roto. En el interior, evidentemente, en la relación unos con otros o incluso en uno mismo. Y eso va a requerir un trabajo de reparación, de curar, en nosotros y en el otro. La Biblia nos anima a buscar la paz en el hogar. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Es decir, que más vale ser pobres y no tener mucho que comer, pero vivir en una casa en paz, que tener demasiado, tener abundancia, pero vivir en una casa llena de peleas, de discusiones. Así que vamos a hablar de cómo prevenir. Hoy solo veremos un par de recomendaciones sobre cómo prevenir, más reflexivas, más de pensar. Y en el próximo vídeo hablaremos de cuestiones más prácticas, de horarios, de distribución de tareas, del liderazgo para dirigir todo eso en la casa, con amor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, aunque os parezca algo obvio, pero diríamos que debemos reconocer nuestra capacidad para hacer daño. Tenemos que reconocerlo, sin orgullo, de forma humilde. Soy capaz de hacer daño. Aunque somos cristianos y nos guiamos por la palabra de Dios y conocemos muchos mandamientos que nos ayudan en la relación unos con otros, es fácil llegar al conflicto porque tenemos nuestras cosas y debemos reconocer que podemos hacer daño. Esas cosas que tenemos, pues mira, a veces porque somos muy sensibles y le damos importancia a todo y todo nos hace daño y entonces reaccionamos mal, claro, porque nos han hecho daño, entonces reaccionamos mal y ya está montado el conflicto. A veces es por lo contrario, porque no somos sensibles y al no ser tan sensibles no damos importancia a cosas que para otros la tienen y no somos cuidadosos, nos da igual, nos resbala un poco y entonces pues también está servido el conflicto, porque haremos daño. Sea por lo que sea, palabras, conductas, hacemos daño. No es una sorpresa, esto viene con nosotros. Pero hemos de decir que no es bueno hacernos daño. Y también hemos de decir que no lo podemos justificar, ni lo podemos minimizar. El daño de la mala convivencia en casa fastidia, quita la armonía, la paz, la alegría. En la relación matrimonial, eso luego se traspasa a los hijos. A veces en la relación padre-hijo, porque hemos tenido el conflicto con uno de los hijos. A veces ese conflicto con un hijo fastidia la relación matrimonial, porque tu pareja se pone de parte del otro. Bueno, no es bueno. Nos quita la armonía, la paz. Además es un mal modelo. Incluso puede llegar a ser un mal testimonio si trasciende el hogar. Los gritos normalmente se oyen, los vecinos lo escuchan y pues es un mal ejemplo de lo que es ser un cristiano. Y además, para darle importancia a esto, a veces deja daños difíciles de reparar, sobre todo cuando son situaciones de conflicto que se sostienen en el tiempo. ¿Cuántos traumas hay en nuestras vidas? ¿Cuántos traumas hay debido a los conflictos que hemos vivido o vivimos ahora en el hogar? En el pasado, quizá hemos sido víctimas de algo que nos hizo daño, pero hemos de reconocer también que todos somos verdugos y todos hacemos daño a la vez. La Biblia nos dice en Efesios 4: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ojo, no solo lo del volumen alto,
sino también la mala leche que algunas palabras suaves tienen, que nos hacen sentir menospreciados y que otros las utilizan muy hábilmente. Todo eso no es bueno. Todo, dice el apóstol Pablo, que se ha de quitar. O sea, no hemos de tenerlo allí con nosotros. Hemos de quitarlo de nosotros. Como dice antes, en este mismo capítulo de Efesios 4, nos tenemos que despojar de esa clase de traje con el que nos comportamos a veces y vestirnos de un traje diferente, nuevo, conforme a la voluntad de Dios como hijos de Dios. Por eso dice el versículo 32, Efesios 4, antes hemos leído el 31, ahora el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, quítense. No tenemos que alimentar el conflicto, no tenemos que echar leña al fuego, no tenemos que decir, has visto lo que pasó, no sé qué, alimentarlo no. Segundo lugar, y acabando rápido, es bueno que pensemos, esto también hay que hacerlo, no solo pensar en que somos capaces de hacer daño y decidir que eso es malo y que hay que quitarlo de nosotros. Primera idea. La segunda idea es que es bueno pensar en las consecuencias de lo que ocurre cuando cruzamos líneas rojas. Que pensemos bien. A veces si pensáramos mejor no nos controlarían nuestras emociones. Hemos de pensar bien en que después de hacer daño hay consecuencias, hay dolor, lo hemos mencionado un poquito antes, tristeza, distancia, falta de paz, armonía, no nos hablamos, hay silencio, a veces rencor, a veces odio y tenemos que seguir conviviendo. Esa es una consecuencia, porque tenemos que seguir conviviendo. Y luego tendremos que sentarnos a comer peleados allí, comiendo mal. Las consecuencias. Es bueno pensar en las consecuencias. Y es bueno pensar en las consecuencias, siempre serán malas. Vamos a sufrir y vamos a hacer sufrir. Además, hemos dicho otra consecuencia antes. Los niños están en casa. Los hijos, aunque no sean niños, aprenden de nuestros modelos, de nuestra conducta. Aprenden y nos imitan. Si yo grito, enseño a gritar. Si yo no sé hablar tranquilo, enseño a no hablar tranquilo. Si yo ni siquiera sé hablar, enseño a no hablar, a no comunicar. Y reproducimos nuestros patrones erróneos de una generación a otra. Además, en tercer lugar, aquí, resulta que si queremos reparar el daño causado, una consecuencia del conflicto es que luego el daño que hemos hecho hemos de repararlo. Claro, esto igual tú dirás, pues no, yo paso, ya se arreglará solo. Pero no, cristianamente hablando, hemos de pedir perdón o perdonar. Eso es reparar el daño. Pues habrá trabajo, tendremos que humillarnos para reconocer el error y pedir perdón, con lo que eso nos gusta. Y arreglar lo que se rompe siempre es costoso. Así que pensemos en las consecuencias, la pérdida de confianza, tiempo de frialdad. ¿Y todo por qué? Porque nos hemos permitido cruzar líneas rojas que no teníamos que habernos permitido cruzar. Si sabéis si esas conductas se mantienen, esto es otra cosa que es consecuencia del conflicto. Si eso se mantiene, si nos damos al grito y permanecemos en el grito, etcétera, y no se repara correctamente, algunos vamos a tener problemas que nos van a durar en el tiempo. Hay niños que les cuesta, les da miedo la presencia del padre, o de la madre, o de quien sea que grite, o de que se pone muy violento. Nos cuesta perdonar el daño que nos han hecho. Nos cuesta perdonar. O sea, hay cosas que duran en el tiempo mucho. Por eso hemos de pensar en todo esto y eso sirve como prevención para tener una motivación fuerte para no entrar en conflicto que puedan hacernos daño. Luego seguiremos en otro día con otras recomendaciones. Distribución de tareas en casa. Horarios equilibrados. A qué hora nos vamos a dormir y a qué hora nos levantamos. El necesario liderazgo para dirigir todo eso. Con amor. El peligro del entretenimiento en exceso, etc. Hablaremos la próxima vez de otras medidas de prevención
que también nos pueden ayudar a reducir el número de conflictos que puede haber en casa. Así que, amigos, hermanos, haya paz en casa.